Hola, ¿qué tal? Estamos en Aquí Platicando a través de los canales de YouTube de Rodolfo Villalobos, Ruth Sánchez y en Facebook también, ahí nos vas a poder encontrar. Yo te invito a que te quedes porque vamos a estar con una invitada el día de hoy platicando con Lorena Orona Ronquillo. Ella es candidata a juez penal del Distrito Judicial Morelos. Y de verdad tenemos que involucrarnos porque te voy a seguir insistiendo que tienes que salir a votar este 1 de junio. Sí, es un desastre esta elección, no sabemos qué pies y cabezas tiene, pero la realidad es que tú y yo como ciudadanos podemos darle un giro muy especial a la selección de las personas que queremos que estén juzgándonos, sobre todo en el área penal. Imagínate, decidir quién tiene la razón, quién no tiene la razón para ver si vas o no a la cárcel. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Pues bien, aquí ahora tratando de hacer un poco de difusión, ¿no? Acerca de quienes pretenden ser jueces y con esta idea de darle más claridad a las personas de quiénes van a ser los que los van a juzgar, recordando que la función jurisdiccional es una función trascendental porque evita conflictos sociales, o más bien le da salida al conflicto social. Una función jurisdiccional que no está funcionando implica que el ciudadano va a acabar haciéndose justicia por su propia mano y lo que esto genera será eventualmente un caos. Pero fíjate, sí genera el que prevengas que no haya problemas sociales, porque cuando ves que hay una buena impartición de justicia, decides mejor, ay, no le entro a esto. Pues sí, porque sabes que si pasa algo, vas a poder acudir a un tribunal, y el tribunal va a resolver. El que hace las cosas mal, que sabe que está haciendo las cosas mal, sabe que se va a enfrentar a Se un, limita. sí, efectivamente, un sistema que sí lo va a poder condenar en varias materias. Y la materia penal, para el caso particular de hoy, tiene una trascendencia todavía mayor, no nada más porque mantiene un orden, sino porque en manos del juzgador queda la libertad de la persona que esté siendo procesada e inclusive la vida de quienes lo rodean. Digamos, evidentemente no hay pena de muerte en nuestro país, pero si una persona termina en prisión, la vida de los que le rodean, familia, la esposa, los hijos, el esposo, se puede ver destruida, independientemente de que también la de él, una mala decisión, un inocente en la cárcel puede generar problemas muy serios. Entonces tenemos que conocer bien a nuestros juzgadores, aquellos que pretenden ocupar estas altas magistraturas, a efecto de que nosotros como ciudadanos podamos tomar la decisión que sea más adecuada, no en el interés personal, sino en el interés social. Por eso mucha gente quiere de usa tu cerebro, por favor, para que en estas elecciones pues te des a la tarea de investigar un poquito. Y bienvenida, Lick Orona, qué gusto tenerte con nosotros. Ay, muchísimas gracias, muy buenos días. Primero que nada, pues agradecerle estos espacios tan importantes para la ciudadanía, para todos en general, porque estamos entre asustados, entre sorprendidos y muy confundidos. Pero de verdad que estos espacios los agradezco infinitamente y pues aquí estoy para a sus órdenes, para resolver las preguntas que podamos tener y pues sobre todo para que me conozcan mis propuestas, mi carrera, no con un afán de impresionar a nadie. Mi currículum y mi experiencia no es para impresionar, es para servir. Así lo he considerado, por eso es que levanté la mano, por eso es que me atreví a postularme en esta importante campaña. El miedo es generalizado, incluso para nosotros como candidatos puede ser no miedo, sino siempre lo novedoso, pues impacta. No, Entonces, que sí debería darnos miedo como ciudadanos, porque como están realizándose las elecciones, se puede prestar para muchas cosas. es correcto. Por eso tenemos que ir a votar. Claro, Por eso más tenemos que que ir nada. y decir, ¿sabes qué? Yo quiero a el 15, el 20, no sé, los números que tenga que poner en las diferentes casillitas, ¿no? En los diferentes espacios y Claro. tachar. Si no quiero que ocupe a alguien de los que yo conocí, yo no quiero que ocupe ese lugar, táchalo, o sea, anúlalo. Es correcto. No dar pie, pues, a que se manipule tu voto, no dar pie a malas interpretaciones y, pues, sí es un poco complicado, por las cuestiones de que van a ser muchas boletas de distintos colores, incluso colores que pueden ser similares. Sí yo considero que es muy importante el que puedas visualizar cuando ingreses a la casilla, que tú puedas hacer una separación incluso. Bueno, estas boletas aquí dice que son estatal y estas son federal en primer momento. Luego darte a la tarea amablemente de establecer cada materia.
Yo, por ejemplo, me encuentran en la boleta rosa, pálido, por así Yo te decirlo. lo voy a detener aquí para que lo puedan ver la gente, porque Sí. esta es la que ya va a ser. Sí. Así nos va a parecer a nosotros. Esta es, incluso me tocó ser en la que está más nutrida, por así decirlo, porque somos pues 73 candidatas y también los varones son 72 candidatos, entonces pues es la que está mucho más nutrida. Es del área penal, si me permites, es juezas y jueces de juzgado de primera instancia y menores en materia penal. Eso es lo más importante distinguir, porque si bien es cierto se nos permitió que la gente llevemos nuestros acordeones, pues les digo, va a haber confusión en cuanto a colores similares. Me parece que hay una boleta rosita del orden federal, entonces por eso hay que hacer de hecho, en el la local tienes distinción. penales rosas y tienes magistrados civiles rosas Es también. O correcto. sea, son 3 boletas en tonos diferentes de rosa. Por ejemplo, aquí lo vas a ver más, no sé si alcanza se ve muy bien, pero por ejemplo en el acordeón que vamos a estar haciendo o de lo que estamos manejando, es rosa bajito, rosa fuerte y luego que es otro tono de rosa. Sí. O sea, Ajá. híjole, también Entonces, les viendo tantos colores y repetiste todo lo que ni la hacen. Exactamente, sí, eso está complicado, pero más allá de esto, de los colores, de las boletas, lo que se busca es que la gente acuda a votar, que el 1 de junio vaya, no pensando, híjole, hay mucho sol, está el clima muy caluroso, ese tipo de cosas. Dejarlo de lado, ¿por qué? Porque la reforma ya está. Nos guste, no nos guste, Correcto. compartamos el criterio, no lo compartamos y ya está. Y las resoluciones, como lo ha establecido el licenciado, tocan cuestiones personales, muy sensibles. En el derecho penal, yo considero que de ambas partes, tanto de la víctima como del imputado, no nada más son ellos. Estás trastocando la vida de las familias, de todas las personas, de todo su círculo. Entonces, bueno, pues sí es muy importante esta votación, demasiado. Incluso en las distintas áreas, porque pues la gente puede decir, ¿qué me interesa a mí un juez familiar? Bueno, ¿qué te importa? Pues No, muchísimo. Hay que recordar en ese punto de cómo trastoca, no nada más la justicia penal, toda la impartición de justicia a la vida social. Hay que recordar que con el funcionario público con el que tendremos un contacto mucho más estricto, es decir, que su decisión impacta nuestra vida de manera más seria, es con el juez. Pero con el legislador, pues sí va a legislar, pero está muy lejos de nosotros. sí. El encargado del Ejecutivo tomará decisiones en función del interés social, pero sigue estando muy lejos. Pero el juez toma decisiones en razón a la persona. Claro. O sea, cuando llevamos el asunto nosotros con él, ahí no es un asunto para todos, es mi asunto, es mi problema en particular, y por eso necesitamos un juez que entienda, uno, del derecho. Vaya, Sí. no cualquier persona puede ser juez y luego ser abogado, pero no cualquier tipo de abogado, porque la estructura, la visión del derecho es muy diferente para los que somos litigantes, como Pedro y como yo, al que va a fungir como juez. Hay un cambio de chip importante. Claro. No podemos pensar de ambas maneras, no podemos pensar que con la mentalidad del litigante podemos llegar a ser jueces y viceversa, porque luego vemos jueces que saben litigar y batallan mucho para reubicarse, porque se requiere un cambio de mentalidad, la estructura es distinta. En ese sentido, y si me permites para comenzar con algunas cuestiones de irte conociendo para el efecto de ocupar el cargo, ¿cuáles son tú qué consideras que sean estas habilidades o destrezas que debe tener un juez? Lejos de la parte jurídica, que evidentemente tiene que dominar su área jurídica, pero ¿qué características dirías tú? Es un juez debe tener estas características como persona, como profesionista, como miembro de una sociedad. Claro que sí. Bueno, pues miren, actualmente yo me encuentro trabajando en la unidad de responsabilidades administrativas del tribunal, en la Zaguira. Y ya voy a cumplir 2 años desempeñándome ahí. He aprendido muchísimo. Yo pienso que nada es por casualidad. Entonces, ahí estudiamos precisamente los
principios bajo los cuales un juez debe dirigirse, debe cumplir. Les son exigibles incluso. ¿Cuáles son? Profesionalismo, excelencia, imparcialidad, ética, o sea, es un todo, es un todo. Entonces, yo le agregaría en este sentido también un toque de humanidad, porque vuelvo a lo mismo. Las resoluciones de un juzgador trastocan la vida de las personas, de la familia e incluso de la sociedad. ¿Por qué? Porque vamos a poner un caso extremo. Una mala resolución, supongamos que en los recursos se puedan ganar y se pueda demostrar o se pueda acreditar la inocencia de una persona que fue acusada o imputada. Ya, aunque él salga de prisión, va a estar estigmatizado. Ese es un problema Él y social. su familia. Él y su familia. Era la familia. Los vecinos van a decir, oye, no te acerques a él porque está en el delincuente. Estuvo en la casa. Es mi vecino, o sea, Claro. ya es un delincuente. Y pues las personas no tienen la habilidad o no tienen ni siquiera por qué venir y decir, oye, no me esté diciendo así, o sea, yo realmente salí inocente, no se logró acreditar esa conducta. El sello ya se lo dejas. La estigmatización, si me permiten el término, ya está. Entonces, por eso es tan importante la función de un juzgador. Y un juzgador, yo considero también, debe de tener mucha objetividad. ¿Por qué? Porque el juzgador va a esclarecer aquel hecho que las partes, mediante datos de prueba o pruebas, según el momento procesal en el que nos encontremos, va a valorar. Entonces, tiene que ser un todo. Y desde el momento de la primera audiencia, que pudiera ser iniciando el proceso por un control de la detención, por una orden ejecutada, según el tipo de conducción por el que estén ahí, bueno, el juez desde el primer momento tiene que ser imparcial, pero que tiene que tener esa disponibilidad de escuchar atentamente a ambas partes. Las pruebas del Ministerio Público representando a la víctima, las pruebas del defensor representando al imputado. Esto es muy importante porque ayer escuchaba a uno de mis compañeros, a un compañero que está para magistrado, y yo digo, lo transmitió muy bien, inteligencia emocional. Este punto para un juzgador de verdad que es importante, porque te vas a enfrentar incluso a reacciones de las propias partes, de un imputado que va a escuchar, oye, te están sentenciando a 30 años, pues la verdad es que su reacción no es Puede ser muchos tipos. Puede Porque ser. Tiene que ver con temperamentos, tiene que ver con la presión, tiene que ver con el peso que trae esa persona realmente. Si eso no es realmente lo que se le está ahí, porque al final de cuentas está el error humano, ¿no? En todo esto. Que luego no entendemos esa parte, ¿no? Pues es que me probó que sí, yo cómo puedo decir que no, y a lo mejor pues no fue para tanto. Entonces, todo eso no sabes cómo va a brincarle a la persona cuando le caiga la noticia, o a la familia. Exacto. Entonces, me tocó un caso muy lamentable, porque fue un homicidio de una persona de la tercera edad. Entonces, el imputado aceptó llevar el procedimiento abreviado, o sea, aceptó su culpabilidad a cambio de una pena mínima y todo este tipo de cosas como se lleva el proceso. Pero fue muy difícil porque estamos en una audiencia, el nieto de la persona fallecida acude a la audiencia. Cuando está escuchando los antecedentes que está exponiendo el Ministerio Público, porque pues es parte del proceso, se salió de control. O sea, se abalanzó en plena audiencia, se abalanza contra el imputado y bueno, aquello eran 6 guardias contra una persona, pero una persona que está impactada, que está escuchando lo que le hicieron a su abuelita. Sí. Entonces el juez trata de parar la audiencia o trata de controlar si se decreta un receso, pero ya es muy difícil. Entonces el juzgador pues tiene que mantener una postura no inhumana,
porque incluso los juzgadores yo pienso que también impacta escuchar el relato de cosas que dices, pues esa conducta, exacto, o sea, esas conductas no se esperan de una persona por distintas situaciones, una persona que tenga un problema de salud, como la drogadicción, perdón, alcoholismo, muchas cosas que ahorita tristemente existen. Entonces, inteligencia emocional, yo sí agregaría a la parte de un juzgador, porque pues además de todo lo que le es exigible constitucionalmente y en los tratados internacionales, tratamos con personas, no ¿Sabes? documentos. Es que yo siempre he pensado, desde que estuve en los tribunales familiares, que por lo menos los asuntos familiares y los asuntos penales deberían de tener psicólogos de cabecera a los juzgadores y secretarios, bueno, todos los que están en contacto, para estar constantemente atendiendo la emoción de estas personas, porque cargan muchas cosas. Exacto. O sea, yo a veces, si vemos a veces, no, me encanta ver Antonio Mariano, me encanta ver las historias de crímenes y todas estas cosas. Me gusta mucho analizar, ¿no?, la mente humana, la capacidad del ser humano, pero ha habido casos que dan ganas de vomitar, literal. O sea, ha habido casos que digo, que no, vámonos, o sea, ya esto no puedo, o sea, porque es una, y eso que estás viendo en un programa o en un reportaje, claro, no estás realmente viendo las escenas como tal, no estás realmente atendiendo a la persona directamente que cometió los ilícitos y te empieza a remover. Entonces yo estoy pensando, un juzgador que tiene que ver imágenes, posiblemente videos, que habla con las partes involucradas. Sí. Híjole, yo digo, ¿cómo acaba ese estómago y esa mente? Sí. Necesitan atención emocional, requieren un apoyo emocional y yo diría todavía más allá, espiritual. Claro, muy por fuerte. Supuesto, porque como lo has indicado, licenciada, son personas. Entonces, el ver una necropsia es difícil de un bebé. Como defensora también tuve un caso de un homicidio imprudencial de una muchacha que tenía un problema de salud muy fuerte de drogadicción. Ella traía cargando a su bebé de 8 meses, hermoso, hermoso su bebé, un angelito, y en lo que va caminando en las calles, se le cae. Inmediatamente el bebé falleció por una fractura craneal. Entonces, ella no se percata de eso. Ella lo levanta y en su estado de inconsciencia sigue caminando, deambulando con el bebé en una cobijita azul, ¿no? Hasta la recuerdo. Una de las chinita se puso la piel. Totalmente. Una de las vecinas dice, esto ya no se me hace normal, o sea, no le ha dado de comer o qué pasará con esa muchacha. No lloran. No llora, exactamente. Sí. Hablan a la policía, los agentes municipales pues la detienen para hacerle una revisión más que nada y es donde se percatan de esta muerte. Entonces fue un caso muy difícil y yo fungía en ese momento como defensora penal de oficio y al momento de preguntarle, oye, pero pues recuerda, dice, yo no me acuerdo de nada y tráiganme a mi bebé. ¿Dónde está? Entonces, oye, no, es que tu bebé falleció. No, estaba de verdad impresionante, porque como que su mente estaba en un momento... Pues es que las drogas generan lagunas mentales. Totalmente. Entonces el juzgador, yo veía que el juzgador estaba impresionado también, o sea, insisto, los juzgadores son personas que también están sintiendo, que luego se pueden identificar con ciertos casos. Es que aunque no quieras, eres humano, o sea, se puede ser mi abuelita, puedo ser mi esposo, puedo ser mi amigo, puedo ser mi hermano, puedo ser mi hijo, o sea, claro, es normal. Totalmente. Entonces, bueno, más allá de lo exigible para el juzgador jurídicamente, también esta inteligencia emocional, obviamente yo le agregaría experiencia. Experiencia, ¿por qué? Porque no cualquiera se puede sentar en esa silla. Vas a impartir justicia. Además, puedo establecer tu conducta como juzgador. Si me permiten el término, tiene que ser objetiva, tiene que ser excelente
porque también cuando las partes se inconforman, pues existen los recursos. Entonces, está la figura del magistrado. El magistrado va a estudiar tus actuaciones como juzgador en base a una apelación o a un juicio de garantías, como lo es el amparo. Entonces, también tienes que tratar de ser lo más apegado a la ley y a todo este proceso penal, a los derechos humanos. El otro día me hacían una pregunta: ¿qué vas a hacer cuando la resolución contravenga tus criterios personales, lo que tú piensas? Entonces el juzgador tiene que también ser muy cuidadoso en ese sentido. Y yo les decía, bueno, nosotros como abogados tenemos los mandamientos del abogado de J. Cloutier. ¿Eres egresada de la UASLIC? Soy de aquí egresada. de Chihuahua. Sí. Producto Chihuahua. Claro, de la Universidad Autónoma de Chihuahua. También tengo, si me permiten, tengo una maestría, bueno, soy pasante de la maestría de juicios orales por la Universidad de Durango. Tengo diplomado en Derechos Humanos, tengo diplomado en Responsabilidades Administrativas. Tengo en mi haber, pues, gracias a Dios me he esmerado en allegarme de estas herramientas. Sí, yo te decía, porque los de la UAS son los que nos hacen tomar ese mandamiento, ese decálogo como Sí. un mandamiento y que nos lo tatuemos en el corazón para decir, estas son las líneas que vas a seguir como sí, abogado. Exactamente, y para este momento yo considero que el mandamiento que dice lucha, cuando encuentres en conflicto el derecho con la justicia, vete por la justicia. Eso es lo que se debe hacer. Y lo puedes hacer como juzgadora, porque hay que van, uno luego escucha candidatos que es que la ley es la ley. Es que lo que diga la jurisprudencia. Y yo estoy pensando, pero las fuentes del derecho pueden ser muchas. Exacto. Y yo como juzgador tengo mucho arsenal, tengo muchas herramientas con las cuales poder determinar qué aplica y qué no aplica. Y no quiere decir que es ilegal. Exacto. Tienes que tener, bueno, como sabemos, todas las resoluciones tienen que ser fundadas y motivadas. Claro. Entonces, exactamente existe un cúmulo de criterios, de jurisprudencias internacionales. Entonces, no es fácil, pero tú tienes que tomar lo que ayude al caso y lo que se aplique más que nada, sabiendo que tu resolución puede ser impugnada y que va a haber personas como los magistrados, va a haber otra autoridad que va a revisar tu trabajo. ¿Le tienes miedo a esas revisiones? Porque luego como juez de primera instancia como que se raja, ¿no? Sí, no es extraño encontrar al juez que dicta una sentencia que a lo mejor no está muy convencido de lo que está haciendo, pero es que si se va en apelación y me la revoca el magistrado, no, mejor, como ya sé que las salas tienen este criterio, mejor adopto el criterio de la sala, aunque no estoy de acuerdo con él. Yo lo que le tengo miedo es a dictar una resolución injusta, evidentemente injusta. Eso es lo que le tengo miedo. Yo, si me regalan el voto y si me permiten llegar a esa silla de ese estrado, yo no voy a tener miedo en hacer mi trabajo apegada a lo que se me presente, porque eso es bien importante. Recordemos, en palabras comunes, un juez va a escuchar un caso y va a escuchar esa historia de una conducta delictiva por parte, valga la redundancia, de las partes. El juez no conoce la historia. El juez solamente llega, escucha los datos de prueba que se han recopilado por parte de la gente del Ministerio Público y también por parte del defensor para desvirtuar lo que la gente del Ministerio Público hace. Vamos a explicarle entonces a la gente ahí un poquito, porque luego, pues sí, para que entiendan. A ver, ella como juzgadora, ya la licenciada Orona como juzgadora número 44 de la boleta rosa bajito. Sí. Ella no sabe de mí hasta el momento en el cual nos paramos frente al juzgado. Exacto. ¿Es correcto? Es correcto. O sea, el que decidió si íbamos o no íbamos a juicio fue otra persona. Exactamente. Tú no vas a saber de ese imputado, nada de esa víctima, hasta que se sientan delante de ti, sí, en el juzgado, con incluso público, puede haber público en algunos casos, están el defensor, está el Ministerio Público, ajá, y ahí tú te enteras. Exactamente. La decisión de llevar o no
como correctamente lo explicas, Lick, a una persona ante un juez, es decisión básicamente de fiscalía. ¿Por qué? Porque fiscalía es quien hace la labor de investigación, la primer labor de la integración de la carpeta de investigación, de recopilar esos datos de prueba. Entonces, la Constitución nos establece delitos los cuales ameritan pena de prisión. Entonces, si es una flagrancia, si es una orden ejecutada, que se libró en base a una denuncia, todo este trabajo es muy, muy importante también, porque es el que detona la función jurisdiccional. Ellos, la gente del Ministerio Público, en el artículo 16 constitucional, les ha sido establecido cuándo activar o no esta función jurisdiccional. ¿Por qué? Porque también hay delitos menores ahí que la gente del Ministerio Público puede decir, bueno, pues es una persona primo delincuente, es decir, no había cometido esta conducta, es una persona que tiene su arraigo en esta ciudad, que tiene un trabajo, ponderan esa situación y ellos tienen la facultad de abstenerse, de seguir investigando, de dictar una libertad bajo reservas, de decretar un no ejercicio de la acción penal, este tipo de cosas. Pero eso no es culpa de ustedes como Poder Judicial. No. Ese es el Poder Ejecutivo. Exactamente. Gobernadores o presidente de la República, en su caso, para que nos entienda la gente, porque luego, ¿sí o no? Sí, es común escuchar. Y es bien importante que lo señala, porque una de las principales quejas que inclusive motivaron la reforma es que los jueces sueltan delincuentes. Y el juez no es que suelte el delincuente, está diciendo simplemente es que no me demostraron que era un delincuente. Usando terminología, ¿no? Porque al final de cuentas los que no se llaman así. O sea, pero si el Ministerio Público integró mal la investigación, la presenta mal, no logra dentro del proceso acreditar más allá, diría así que las series, ¿no? De toda duda razonable que la persona efectivamente es culpable, es decir, su teoría del caso no se sostiene. Exacto. Entonces el juez, aunque mediáticamente ya hubiesen condenado a la persona, el juez tiene la obligación de decir, no me demuestran que realmente es responsable de la conducta, o no me demuestras que la conducta realmente existió. Sí. Por tanto, tengo que dejarlo libre. Oye, pero todo el mundo sabe que es culpable. Pues a lo mejor allá fuera sí, pero yo tengo que trabajar con lo que el Ministerio Público me aporta en el expediente. Sí. Recordando, y es lo que es muy importante porque desgraciadamente los titulares de los ejecutivos tienen esta mala costumbre de decir, el que nada debe, nada teme, que lo juzguen y que muestre pruebas de que es inocente. No, hay que recordar que el principio básico en materia sancionadora, tanto penal como administrativa, es la presunción de inocencia. Es correcto. Entonces, el individuo, el que está siendo procesado, inculpado, imputado, él no tiene que demostrar que es inocente. Exactamente. Consideramos que es inocente por el simple hecho de estar ahí y que sea entonces el acusador el que demuestre, más allá de toda duda razonable, que la persona es efectivamente culpable. Entonces, es importante mencionarlo porque luego hemos escuchado en los medios de decir, no, es que nos vamos a juzgar siguiendo el interés social. Diciendo, no, tienes que tener mucho cuidado. Es en base a los datos de prueba, a lo que las partes te van a exponer. Y si me permite, licenciado, disculpa que lo diga. No, adelante. Esto es bien importante porque si bien es cierto, obviamente toda la ciudadanía pues no son abogados, ¿verdad? Nada más nosotros decidimos entrarle a esta rama que en primer momento es humanista. El derecho es una rama humanista. Pero muchas veces no entienden que una detención se debe realizar conforme a derecho. ¿Y cómo es conforme a derecho? Tienes que verificar, cuando llega una persona detenida, en palabras más sencillas, voy a tratar de explicarlo, el juzgador va a escuchar este tipo de situaciones, circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Por qué? Porque no puedes establecer situaciones que no tienen veracidad. No puedes establecer cuestiones que no son reales. Entonces, también. Si me permite, las circunstancias, precisamente en ese esquema, las circunstancias de modo, tiempo y lugares, dime, ¿qué pasó?
dónde pasó, ¿Dónde pasó? y cuándo pasó. Para que la gente entienda Para bien, porque ¿verdad? luego el término suena, nosotros lo entendemos, pero la gente no. Pero es precisamente para demostrar la veracidad y realidad del evento es dime qué pasó, dónde y cuándo. Exactamente. En este sentido, por ejemplo, yo tuve un caso que era, bueno, los agentes policiales que detienen a personas por el delito de violencia familiar. Y yo he sido Ministerio Público y he sido defensora. O sea, ya llevas carrerita. Sí, ya tengo, pues lo que era la carrera judicial, ya la tenía construida, pero bueno, ya estamos en otro punto. Pero me he podido percatar mucho de eso. Cometían un error que luego me decían, a ver, la licenciada Orona está estableciendo un punto que está tumbándonos las detenciones. Porque decían, oye, es que sí golpeó a la esposa. Y la esposa tiene sus golpes, tiene sus heridas, moretones, marcas. Entonces, ¿cómo pudiste soltarlo? No, a ver. Lo que pasa es que la detención estuvo mal. Porque los agentes policiales deben establecer, bueno, ingresé al domicilio porque la víctima me abrió la puerta, eran tales horas y yo llevé a cabo la detención del imputado. Espérame, ¿dónde? En el domicilio, no. El domicilio tiene recámaras, tiene cocina, tiene sala, por lo general tiene jardín, tiene patio, ese tipo de cosas. Entonces, la ley te obliga a establecer el lugar de la detención. No puedes hacer una generalidad, porque pues a eso estás obligado como agente policial. Entonces, yo considero que la investigación es un todo. Lo mismo sucedía con los periciales. Los periciales, no, pues yo me constituí en tal lugar y pude tomar una serie fotográfica y ya. Espérame, ¿a qué horas? ¿Cómo entraste a tomar? ¿Quién te dio el acceso? Estas cuestiones legales que debemos entender que todas las personas tenemos derechos fundamentales. ¿A qué me refiero? El acusado y obviamente la víctima. Entonces hay que velar en un proceso penal y como juzgador, que si me permiten también llegar a ese momento, hay que velar de manera imparcial. No nada más decir, ay, es que es el ratero de la colonia y sí fue. No. Demuéstrame, acredítame con pruebas reales. Sobre todo porque, mira, ese tipo de cosas es la que nos asegura que efectivamente estamos deteniendo un culpable, no un inocente. Exacto. Porque luego vienen las denuncias falsas, que sabemos ahorita es un problema que se está saliendo de control. Digo, ahí está en todos los medios de comunicación, ¿no? Y en las redes sociales. Pero además, generalmente pensamos que este tipo de cosas son injustas porque estamos viendo que los infractores están ahí enfrente. Pero no me estoy sentando yo a pensar que en algún momento alguien me puede culpar de algo que no hice. Exacto. Y no me va a gustar que me detengan, que me acusen, que me condenen de manera irregular. Y yo digo, oye, pero dime cuándo, dónde, por qué. O sea, no, todos decimos que eres culpable y te aguantas. Tú ahí estabas y te detuvieron. Y ahí sí vamos a decir, espérate, pero revisa bien. No dio cosas de tiempo, modo y lugar. No dijo cómo, cuándo, dónde, por qué. O sea, ahí sí vamos a estar chillando. Exacto. O cuando le pegan a un papá, o a un hermano, o a una hermana, o a una amiga, a alguien que es cercano, ahí sí, no, que revisen con la lupa, sí, ¿no? Cada detalle. Sí, esto no fue así, ¿sí? Entonces, es que volvemos a que la labor del juez es individual. Exacto. O sea, el juez está actuando sobre personas en particular. Y es muy padre decir, o muy cómodo decir, no, es que le pasó a alguien más. Entonces se nos olvida que nosotros somos alguien más para alguien más. Entonces, eventualmente, tenemos que tener en cuenta que el juzgador tiene que ser señalado, y creo que me parece, no nada más claro, sino esencial, tiene que ser objetivo y humano. Recordar que está tratando con personas en lo individual y que ese individuo, pues sí es alguien más. A veces suena muy feo decir, es que es mi trabajo. Pues sí es mi trabajo, pero mi trabajo puede afectar a ese individuo. Y no puedo dejarme ir con una corriente de, es que los demás dicen o piensan, o me van a condenar a mí, juez, en medios de comunicación. El juez tiene que tener esta piel muy dura, sí, para saber que va a estar en la lupa pública, sobre todo ahora que hemos creado todo un sistema en el cual estamos observándolos, cuando el juez debió haber siempre actuado nada más hablado nada más a través de su sentencia. El juez no tenía que estar en ese tipo de actividades. Mi perspectiva, sí, es que el juez debe estar siempre
laborando de una manera ajena al ojo público. Sí, Entre menos sepamos del juez es mejor. Claro. El símil o la analogía que se hace es cuando disfrutamos más un evento deportivo, cuando no nos estamos quejando del árbitro. Entonces, cuando dejamos que los jugadores hagan su trabajo y no nos concentramos en el árbitro, todos disfrutamos más el evento. Igual debe suceder en la vida social. Cuando disfrutamos más nuestra vida social, cuando no nos estamos concentrando en el juez. Claro. O sea, dejen que el juez haga su trabajo, que el juez no se note, no tiene por qué notarse, habla a través de su sentencia. Sí. Y yo como ciudadano, si no estoy de acuerdo, si creo que lo que el juez hizo está mal, vamos a ver la sentencia. Y dejar que sea la academia, que sean los expertos en el área, que digan, el juez actuó de manera correcta o incorrecta. Me estoy hablando evidentemente fuera de proceso. Dentro del proceso está en todo el sistema recursal. Pero fuera de proceso dejemos que sea la academia que diga, como lo hacemos en la práctica, los que estamos en esta área, a veces agarramos una sentencia y decimos, el juez está mal. ¿Por qué? Y la destrozamos. Oiga, licenciado, ¿por qué no lo impugnaron? Pregúntale a las partes. Pero desde una perspectiva estrictamente técnica, jurídica, lo que el juez hizo está mal. O ¿saben qué? Lo hacemos también, agarramos una sentencia y decimos, esa sentencia es un poema. Esa sentencia vale la pena estudiarla. ¿Por qué? Porque es una sentencia de libro de texto. O sea, es que de eso se trata, que las resoluciones sean tratados jurídicos, que nos permitan aprender a las partes del juicio y obviamente que sean incluso, me encanta que luego, por ejemplo, en Estados Unidos ponen, obviamente es un sistema diferente, ¿no? Los precedentes, ¿no? Pero que ponen como obligatorio estudiar ciertos juicios, ciertas sentencias. Sí. Y a ver, analízame por qué esto estuvo bien, estuvo mal, o escárvale, ¿no? Y eso te obliga a subir el nivel del ejercicio del derecho. Fíjate que eso es muy importante, es un poquito fuera de tema, porque los que nos dedicamos a la academia, o a la jurídica en lo general, pero particularmente los de academia, tenemos sentencias, o utilizamos en clase sentencias relevantes generalmente de otro país, que los conocemos por nombre. Sí. Por ejemplo, una de las más famosas, Marbury contra Madison. Eso los que manejamos constitucional la utilizamos de cajón. Esas sentencias de cajón para estudio. Y es triste que en nuestro país no tengamos esas sentencias insignia que nos digan, aquí estamos principios. Quizá la más conocida, y de nuevo para los que nos dedicamos al constitucional y un poco al electoral, es el voto particular de Ignacio Vallarta en materia de lo que es la incompetencia de Pero origen. imagínate ya cuánto hace de Ignacio Vallarta, ¿no? O sea, Una sentencia de esos 200 años. Sí, y generalmente estamos hablando de que las sentencias que nos hacen estudiar son porque órganos internacionales obligan al Estado mexicano por las faltas del Estado mexicano. Y de aquí no retomo un poquito porque ya tenemos que ir cerrando, si no la LIC no va a tener tiempo de hacer campaña ese día, a ver, podemos estar toda la tarde. Pero también de aquí la importancia que nuestros jueces, que tú como juzgadora, con el favor de Dios, que esperamos verte ahí también, que los que están ahorita contendiendo por estos cargos se den a la tarea de generar ese contenido didáctico, ese contenido también de doctrina jurídica, que nos genere un cambio importante en nuestra cultura jurídica, el que sea una buena oportunidad esta elección de decir, ¿sabes qué? Es que seleccionamos buenos jueces que nos van verdaderamente a juzgar correctamente en todos los aspectos con una base y un fundamento, sí, jurisprudencia. Sí. Más allá de lo que dice una ley, más allá de lo que dice un código, nos van a juzgar con de verdad un análisis profundo de lo que es la justicia aplicada en este caso en concreto. Es correcto. Por ejemplo, si me permiten rapidito, así como a ustedes les impactan esas resoluciones, yo creo que en el derecho penal se ha hecho muy famoso lo de la sentencia del campo algodonero. Eso para nosotros como penalistas es de cajón. Pero yo me atrevo respetuosamente a hacer una crítica, porque de esta sentencia surgen muchas cuestiones de la perspectiva de género. Entonces, la perspectiva de género comúnmente la casan únicamente con aquello que favorece a la mujer, y no es así, no es así. Habla de género, pero también se refiere a los grupos vulnerables, personas de la tercera edad. Bueno, los menores pues se invoca más el interés superior del menor, pero hay casos en los que también puedes juzgar con perspectiva de género a una persona menor de edad. Entonces, o los grupos vulnerables. O un varón que se le aplique. A un varón, exactamente, porque es género, hombre, mujer, en diversas circunstancias. Entonces, por eso es muy especial el poder manejar
estas herramientas, porque son herramientas en las que yo como juzgadora voy a construir una resolución, allegada de todos estos criterios. Entonces, al analizar mis antecedentes y allegarme de esas herramientas, bueno, voy a construir un criterio, que ese criterio va a decir, bueno, esta persona es culpable por tal y tal y tal y tal cosa. Entonces, también otro punto que decía el licenciado, muy importante. Yo he escuchado, hay candidatos muy valiosos, hay personas que nos postulamos y porque quisimos servir desde nuestro conocimiento, desde nuestra experiencia. Pero también yo le pido a toda la ciudadanía que estudie y que no se deje engañar. Muchos candidatos dicen, yo quiero que la justicia sea cercana y yo voy a ser un juzgador de puertas abiertas. Esto puede favorecer, pero puede empeorar mucho también las circunstancias, porque el juez únicamente debe de conocer del caso en base a lo que las partes le presenten. Entonces, si él va a tener la puerta abierta para escuchar las versiones en un proceso penal, y yo creo que en cualquier proceso, siempre va a haber una parte que no esté contenta. Entonces, hay que proteger también esa figura del juzgador. Cuando hemos visto que en Estados Unidos, por ejemplo, el juzgador sea tan accesible a las partes, no. No, se supone que si se le da acceso a una, tiene que estar la otra persona. Exactamente. También, ¿no? Eso sería más bien sin atreverme a prometer algo que no puedo cumplir. Yo es lo que estaría ofreciendo. A ver, si tú tienes una cuestión como parte, ok, plantéasela al juzgador, pero yo con mucho gusto recibo a los dos. Sí, A las dos partes para no estar afectada de imparcialidad en ningún momento. Y eso no es una promesa, eso ya existe en este momento. Exactamente. También el poder decir, bueno, es que yo voy a cumplir con la perspectiva de género, yo me comprometo a este tipo de cosas, eso ya existe. En la actualidad, el juzgador está obligado a juzgar con perspectiva de género. Entonces, ese tipo de promesas que hay en otros de mis compañeros, con todo respeto, analícenlo y vean la ciudadanía. Me está ofreciendo algo que ya existe. Y que de todas maneras tiene que hacer. Exactamente, que ya le es obligatorio. Eso es lo que yo agregaría. Y pues nos da muchísimo gusto, gracias por haber aceptado la invitación. Recuerden, boleta rosa bajito, número 41, ahí 44, perdón, 44, número 44, mira, lo tenía que anotar. Boleta rosa bajito, número 44, es juez penal en Distrito Judicial Morelos, licenciada Orona, ahí lo vas a poner hacia arribita, 44, 44, 44, ahí vas a poner, y pues con el favor de Dios esperemos poderte ver como juzgadora ya, como juzgadora, 1 de junio, vamos a votar todos. Gracias. Con el favor de Dios. Nada más si me permiten, es bien importante lo que yo estoy sugiriendo. Cuando vayan a votar, supongamos que ustedes, si me permiten, digan, quiero votar por 3 mujeres del área penal. Ok, ya ponen los números, pero los espacios no los dejen en blanco. Táchenlos, de manera que su voto de confianza, que su voto estructurado y que van a realizar desde el conocimiento, no sea vulnerado, no sea manipulado. Entonces, voten 44, pero si alguien más quiere votar, nada más recordar, los espacios no se deben de quedar vacíos por el bien de todos. Sí, ahí, número 44, boleta rosa. Sí. Licenciada Orona, ahí en materia penal. Gracias, seguimos aquí platicando. Gracias.